Yo soy Oscar Correas, nací en Argentina hace muchísimos años y estoy en México desde 1976. La fecha debería decir por qué. Soy abogado, me he dedicado a la filosofía del derecho, pero conservo un costado estrictamente jurídico. Soy estrictamente un jurista, no un sociólogo ni un politólogo, un jurista. He escrito algunos libritos que andan dando vueltas por allí. Voy a hacer propaganda, pero solamente de estos dos, de los otros no. Y me han pedido que haga una pequeña conversación sobre el tema de los derechos humanos, en especial acerca de la función subversiva de los derechos humanos. Pero llegar a esto requiere una pequeña introducción sobre algunas cosas que van a constituir el contenido de mi conversación. Lo primero que corresponde decir es una precisión que para los juristas, los abogados, es muy simple, pero que puede desorientar a quienes no sean abogados, ¿no? Y es esta diferencia que nosotros los juristas hacemos entre el derecho subjetivo, entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Esto es una simpleza que significa que hay una palabra que es derecho que tiene al menos dos acepciones, como la palabra vela, que sirve para decir la vela de la veladora de un entierro, o el velamen de un barco. Esto simplemente quiere decir que hay dos sentidos en que se usa la palabra, y para confundir las cosas, porque los juristas nos encanta confundir las cosas, hacerlo difícil para los demás, queremos decir con el derecho objetivo el conjunto de leyes o de normas, que además llamamos jurídicas, es el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo, los juristas decimos que son las facultades que las leyes conceden a los ciudadanos. Este problema solamente existe en los idiomas romances, porque en inglés el derecho subjetivo es right y el derecho objetivo es law. Entonces tienen dos palabras para dos cosas distintas, no tienen ningún problema. Nosotros en los idiomas romances, en italiano y francés, tenemos que hacer esta distinción porque usamos la misma palabra para dos cosas. Lo que vamos a terminar diciendo es que los derechos humanos son derechos subjetivos. Entonces hay que tener en este momento cuidado en el uso de la misma palabra para dos cosas, de manera que podemos decir con sentido que el derecho da derechos. Y usamos en un solo enunciado dos veces la misma palabra pero para decir dos cosas distintas. El derecho da derechos. Bueno, lo importante es entender que el derecho subjetivo, los derechos subjetivos, no siempre han existido en el mundo jurídico. Una cosa muy notable es que en el derecho romano no existía el derecho subjetivo. Los romanos no hablaban de los derechos que el derecho me da o que el Estado me da. No usaban esa expresión. No tenían esa expresión. Y he encontrado, al menos en la etnia triqui, que el idioma triqui, ustedes saben que es una etnia oaxaqueña. Bueno, nosotros decimos que es oaxaqueña y ellos dicen que son triquis. No tienen la palabra derecho en el sentido subjetivo. Pueden hablar del derecho como el camino de la sociedad, el camino de la comunidad, pero no pueden decir que tienen derecho a ingresar a la asamblea. Tienen que dar un rodeo lingüístico para poder expresar esa idea. ¿Por qué? Porque no tienen derechos subjetivos. Entonces, ¿cómo que no tienen derecho? Sí, simplemente que escriben su derecho o hablan su derecho en términos de leyes, en términos de obligaciones.
los derechos subjetivos implican que hay alguien que está obligado conmigo, pero ellos no tienen eso y solamente hablan de la obligación, no del derecho que yo tengo contra el obligado. Esto es podría ser discutido con más detalle, pero no habría tiempo en este momento. Entonces, bueno, ¿de dónde salió el derecho subjetivo? Si los romanos no lo tenían, se supone que nuestro derecho es hijo del derecho romano. ¿De dónde salió? Esto es algo sumamente interesante. El derecho romano fue rescatado por los europeos, principalmente los italianos, en el siglo IX-X. La universidad la más vieja de todas es bueno, la universidad italiana, me he olvidado en este instante el nombre, es del año 900, y las universidades italianas y las francesas y las españolas se hicieron alrededor de una facultad de Derecho, de manera que se enseñaba Derecho, el Derecho romano, pero ya con un sentido burgués, digamos, ya en el siglo IX. A eso los juristas le hemos llamado el proceso de recepción del derecho romano. El derecho romano estaba escondido en quién sabe dónde, en libros llenos de polvo, porque había dejado de ser útil, porque el derecho romano es un derecho propio de una sociedad mercantil, esclavista, pero mercantil. Y durante toda la Edad Media el comercio, el mundo mercantil, como decía Marx, anduvo por los intersticios de la sociedad medieval y no se usaba. Pero en la Italia del norte, el ejemplo mayor es Venecia, en algún momento en el siglo IX, X, IX, X, los grandes palacios de Venecia son del siglo VIII, del siglo IX. Había ya un comercio sumamente desarrollado. Y este comercio había generado una clase dominante, que era la burguesía comercial, y que requería un nuevo derecho, que no existía, que no se usaba. Para fortuna de ellos, el nuevo derecho estaba ya en el viejo derecho romano. Entonces los juristas, que eran entonces los amanuenses de la burguesía, igual que hoy, los juristas desenterraron aquel derecho y lo comenzaron a leer, pero lo leían con un idioma latino, que era degenerado ya, era el idioma que mantenía la Iglesia Católica, que no tenía nada que ver con el idioma en el cual se habían escrito estos textos, que eran los textos de la época de Cicerón, el siglo II a.C. De manera que los juristas tenían pues un latín que les servía apenas para entender los textos y lo fueron transformando. A eso le llamamos los juristas los glosadores y los postglosadores. Eran unos personajes que escribían en medio, metían la pluma ahí donde estaban los textos romanos, y ahora hay que descubrir, ahora ya no se sabe bien qué es lo que era de estos abogados juristas italianos y qué era del antiguo derecho romano. Está como mezclado. A este proceso de lectura del derecho romano y el proceso de resucitar el derecho romano se le llamó entonces el periodo, se le llamó el proceso de recepción del derecho romano. Pero lo que hay que entender es que el jurista moderno en el sentido de que era un jurista al servicio de la burguesía, que era la clase que comenzaba a ser dominante, una clase que estaba dispuesta a ejercer el poder, pero le iba a costar muchísimo tiempo llegar al poder, ¿no? Le costó menos tiempo en Inglaterra, le costó más tiempo en Francia, pero se vengaron bien, le cortaron la cabeza al rey y se instauró el bonapartismo, que hizo crecer el mundo burgués en Francia primero y después expandirlo a toda Europa detrás del caballo de Napoleón. Bueno, esta clase dominante necesitaba un nuevo derecho. La clase dominante estaba plenamente constituida, era una clase burguesa viene de Burgos, eran nuevas clases que no tenían su poder asentado en la propiedad de la tierra, sino en el comercio establecido en las ciudades.
en ese mundo de las ciudades aparecieron los abogados, que eran lo que hoy hubiera dicho Gramsci, los intelectuales orgánicos de esta clase social, que era la nueva burguesía. Los juristas leyeron los textos romanos, pero lo leyeron desde esta nueva mentalidad, que era la mentalidad del burgués. El burgués mercachifle que si entrega algo, quiere lo mismo como contrapartida. Y el burgués se interesa por saber qué va a pasar cuando se deja ir una mercancía. Necesita saber qué va a pasar con esa mercancía, con el dinero que está invertido en esa mercancía. Tiene que tener la seguridad de que le van a poder pagar, de que deberán pagarle. ¿Cómo se consigue esto? Con tribunales, con derecho, con violencia. Todo esto, allí comenzó a rescatarse un derecho mercantil, pero que tenía una novedad. Los juristas de la burguesía leyeron mal, digamos, el derecho romano, e inventaron la idea de que hay un sujeto que se enfrenta con otro y el otro le reconoce un derecho. Fíjense que el derecho no existía, es un idioma que se comenzó a usar en ese momento. Mientras que este tiene un derecho en contra del otro, que es el deudor. Si damos vuelta a la cosa, yo soy el deudor y el otro es el que tiene el derecho. Pero comenzaron a leer el derecho romano, en el que no había el derecho subjetivo, lo comenzaron a leer en función de la nueva ideología que requiere el sujeto, que es el comerciante. Este sujeto se convierte luego en el sujeto de derecho, o en el poseedor de los derechos subjetivos. Y comienza entonces la andanza por la Europa burguesa, precapitalista, o burguesa mercantil. Comienza a caminar en la idea del derecho subjetivo, la expresión derechos que son otorgados por el derecho. Eso es lo que sabemos. Esto es algo muy interesante para ser investigado. Sería muy bueno que hubiese tesis aquí en esta maestría de Derechos Humanos, que hubiese tesis que se propusieran como estudio qué pasó en México, que tiene universidades del siglo XVI, sí, del siglo XVI o XV, no, XVI. Cómo se enseñaba el derecho y cómo apareció el derecho subjetivo en México. Una cosa muy interesante es que hace unos años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se hizo una edición de un diccionario jurídico, un diccionario que hizo un abogado poniendo palabras, ¿no?, por orden alfabético, escrito a mano. Entonces fue una edición facsimilar. Y cuando uno busca derecho, no aparece la idea del derecho subjetivo. El derecho aparece como el derecho que hay que pagar como impuestos, es decir, los derechos que se pagan por la importación de mercancías. Pero no aparece la palabra derecho usada en términos de derecho subjetivo, en términos de rights. Curioso, porque ese diccionario se continuaba usando en México por los abogados mexicanos en 1820. O sea que en 1820 todavía, al parecer, el lenguaje jurídico mexicano era bastante más atrasado, digamos, que el lenguaje jurídico italiano o francés. Pero esta es una hipótesis, son cosas interesantes para discutir. Bueno, entonces, pero aquí hay que meterse más profundamente en esto y hacerse una pregunta. Si el derecho subjetivo supone que hay un sujeto que tiene derechos en contra de otro sujeto, que me concede el derecho, este va a terminar siendo el Estado. ¿De dónde salió este personaje que me concede derecho? Porque no había eso. No había la idea de que alguien me concede derechos. Y de pronto hay la idea de que alguien me concede derechos. ¿De dónde salió ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es el Estado burgués, que es al principio un Estado absoluto. El Estado burgués, preburgués si se quiere, ¿no?, el derecho absoluto. Pensemos en Luis XIII de Francia o Luis XIV. Luis XIV es aquel que dice: el Estado soy yo. Entonces el Estado absoluto.
lo que sucedió es que la burguesía requería de espacio y requería de alguien que protegiera sus intereses. El que se ofreció para proteger sus intereses fue el rey absoluto. De manera que aquí tenemos que ver una alianza entre la burguesía y el rey absoluto en contra de los señores feudales que le disputaban el poder al rey, porque el rey no era otra cosa que un antiguo señor feudal que fue creciendo a costa, violentamente, ¿no?, a costa de otros señores feudales. Y entonces el rey de Francia era el rey de un pedacito de Francia, ¿no?, porque es lo que consiguió hacer, es el pedazo que consiguió dominar. Pero existían otros, un montón de señores feudales que le disputaban al rey su poder. Y entonces el rey hizo una alianza con la burguesía le puso lo que el rey necesitara, estableció una alianza en contra de los otros señores feudales. Este estado se llamó el estado absolutista. El estado absolutista es el personaje que de pronto aparece en la historia diciendo: yo te concedo derechos, yo te los garantizo, dice el rey, yo te garantizo el derecho, pero en adelante tú, y al decir tú nos hace individuos, el individuo burgués, el ciudadano egoísta, como dice Marx, el individuo que ha suplantado al miembro de una comunidad. Ya no eres miembro de una comunidad, tú individualmente, cada uno de ustedes, miembro de la comunidad, ya no interesa a la comunidad, cada uno de ustedes vendrá a mí, no se hará justicia por su propia mano, y yo le voy a dar, yo voy a solucionar el problema. Cuando Juancito te deba, tú, Pedrito, no vas a ir contra Juancito, no, eso no, tú vas a venir conmigo porque yo te doy el derecho a venir conmigo, y yo voy a decirle a Juancito que te pague, pero lo voy a pagar yo, mis jueces son los que te van a pagar. ¿Qué ha sucedido con esto que yo llamo una estrategia lingüística del derecho subjetivo? Lo que ha aparecido es una nueva forma de dominación, que consiste en que el dominado se acerca al dominador, que es el Estado, el rey, y le dice, acusa al otro miembro de la sociedad civil, le acusa que está sacando los pies del plato, por ejemplo, porque no ha pagado. Este saca los pies del plato, viola la ley porque no le ha pagado. Juancito no le ha pagado a Pedrito. Entonces Juancito está violando las leyes del comercio, las leyes mercantiles. Pero cuando el Estado dice, yo te doy derecho, Juancito, para demandar no, este era Pedrito y este es Juancito, para demandar a Juancito, lo que ha hecho es que el dominado, que es Juancito, porque Juancito es dominado porque, no, este era Pedrito el dominado, lo que ha hecho es que Pedrito me ha acusado a Juancito, lo ha acusado, pero conmigo, de que ha violado las leyes mercantiles. De manera que el que tiene el poder, que comienza a ser un rey, pero bien mercantilizado, el que tiene el poder no tiene que poner un fusil detrás de cada uno de los ciudadanos. El solito ciudadano vendrá a decirme que hay alguien que está violando las leyes mercantiles. Y este mecanismo es una estrategia lingüística que convierte a cada uno de nosotros, nos convierte en súbditos. Claro, nosotros decimos, nos creemos que nos convertimos en ciudadanos, decimos, ¿no?, porque tenemos derecho. Nos encanta la idea de que tenemos derecho. Entonces, a una vuelta de cosas decimos, yo tengo derecho frente al Estado, y nos parece que ya nos liberamos. Y no, simplemente lo que hacemos es hacer lo que el Estado quiere. ¿Qué es lo que quiere el Estado? Que yo me dirija al Estado para que el Estado arregle los desaguisados de la sociedad civil. De manera que esta estrategia lingüística me hace creer que yo soy ciudadano cuando en realidad soy súbdito. Me hace creer que tengo derechos cuando en realidad lo que estoy haciendo con mi derecho es recurrir al rey para que él haga las cosas. Yo no he hecho nada. Lo que se ha hecho es, se ha disuelto a la sociedad civil para convertir a los miembros de la sociedad civil en ciudadanos todos ligados con el Estado, pero individualmente ligados con el Estado. Han desaparecido. Lo que ha hecho el Estado es recoger todos los poderes que había en la sociedad civil, concentrarlos
con la anuencia de la burguesía, porque a la burguesía le conviene, ¿no? Empieza a ser clase dominante, pero a la burguesía le conviene. Recoge todos los poderes y no nos deja ningún poder. Los ciudadanos no tenemos ningún poder, excepto el poder de ir al Estado. Son nuestros derechos. Y nosotros creemos que ya ganamos el poder porque tenemos los derechos que le quitamos al Estado. Jaja, ¿cómo que le quitamos? El Estado realmente nos da, con el derecho objetivo, nos da derechos objetivos. Claro, nosotros los revestimos de la ideología del yo naturalismo y decimos, no, mis derechos son anteriores al Estado. Pero eso es puro bla bla. Lo cierto es que yo tengo los derechos que el Estado me quiere conceder, no los que yo quiero tener. Me dan los que él quiere darme. Entonces, ¿cuál es mi libertad? Si mi libertad consiste en que lo único que puedo hacer es ir al soberano, el rey. Eso es ¿cuál es libertad? Pero nos da la impresión, porque para eso están las ideologías burguesas, nos da la impresión de que los derechos consisten o le dan la libertad a los ciudadanos. ¿La libertad de qué? De comercio. Pero si la libertad de comercio es la obligación de cumplir las leyes del comercio. No hay libertad de comercio, eso no es cierto. Porque hay la obligación de cumplir las leyes del comercio. Y por otra parte, creemos que tenemos muchos derechos. Pero no es cierto, tenemos uno solo, que es dirigirnos al Estado. Dirigirnos al Estado es un derecho que los juristas llamamos derecho procesal. Porque el único derecho que tenemos es dirigirnos al Estado. Yo no me puedo dirigir a otro miembro de la sociedad civil porque el Estado me va a castigar por un delito que se llama ejercicio indebido de la justicia. Yo no me puedo hacer justicia por propia mano, tengo que ir con el Estado. Entonces, ¿cuántos derechos tenemos? Si yo tengo derecho a no ser torturado, ¿qué hago con ese derecho? Tengo que ir al Estado a denunciar al policía que me torturó. Pero tengo que ir al Estado. Todos los derechos subjetivos se reducen al simple derecho, un solo derecho de recurrir al Estado. ¿Y qué le voy a pedir al Estado yo? Le puedo pedir lo que el Estado quiere que le pida, porque está enmarcado en normas, ¿no? Yo para ejercer este derecho tengo que cumplir ciertas normas. Y solamente puedo pedir ciertas cosas, no cualquier cosa. ¿Y cuáles cosas puedo pedir? Las que el Estado quiere concederme. Después el Estado me puede conceder el derecho a no ser torturado, el derecho a tener un juicio legal, el derecho a cobrar mis deudas, el derecho a que no me quite mi casa, el derecho a quitarle la casa a otro si me debe. Son un montón de derechos. Pero están regimentados. No hay ninguna libertad. Es absolutamente mentira. Esto de que la sociedad burguesa liberal nos libera. ¿No es cierto? No nos libera. ¿Y dónde está la trampa? La trampa está en esta estrategia lingüística que se llama el derecho subjetivo. Es una estrategia lingüística del poder. Alguien se avivó y nos quitó el poder y nos dijo, pero no te preocupes, yo te doy derechos. ¿Y qué puedo hacer yo con mi derecho? Venga conmigo. Bueno, entonces la historia finalmente condujo a un proceso distinto en Inglaterra y en Francia. El más conocido y más que nos gusta más seguramente por revolucionario es el francés. Y la revolución francesa es una revolución burguesa del pueblo parisino que ha ingresado completamente en la estrategia lingüística del derecho subjetivo, que ya tiene varios siglos, y que se planta frente al rey y le dice: yo quiero libertad, igualdad y fraternidad, y los derechos del hombre. Frente a un monarca como el francés, que había quedado bastante rezagado en términos de historia, ¿no? En cambio los monarcas ingleses se habían aburguesado muchísimo tiempo antes. El monarca francés Luis XVI era un remedio de Luis XIV, era incluso un retroceso respecto a Luis XIV. Y la burguesía le cortó la cabeza y puso un general, el jefe. El general se llamaba Napoleón. Napoleón, que era un hombre muy despierto, comprendió que tenía que escribir las leyes francesas, y entonces organizó un grupo de juristas que le hicieron el Código de Napoleón, el Código Civil llamado Código de Napoleón, no porque le hizo Napoleón, sino porque mandó a hacerlo. Y en el Código Civil de Napoleón está escrito en clave de derechos subjetivos, porque el derecho civil francés, el romano, no estaba escrito en clave de derechos subjetivos, estaba escrito en clave de derecho objetivo, en clave de obligaciones.
el Código de Napoleón se escribe en términos de derechos. Tampoco lo inventó Napoleón, esto es un proceso que había comenzado en el siglo 8, 9, 10, con la recepción del derecho romano, hasta el triunfo final de la burguesía con Napoleón. Y así entonces hoy tenemos un Código Civil que consagra los derechos. Y se hicieron las constituciones, y las constituciones consagran los derechos. El pueblo tiene tales y cuales, todos los ciudadanos tienen tales y cuales derechos. Pero al mismo tiempo la Constitución dice cómo hay que hacer para ejercer esos derechos. Hay que recurrir a los jueces. ¿Los jueces son de quién? Pues del Estado, del mismo que produce la Constitución. Dice, yo te doy tales derechos, pero esos derechos solo los puedes usar en términos de la legislación que yo te propongo, que yo te impongo, y con mis jueces. No puedes hacerte justicia por tu propia mano. Ni puedes crear en tu provincia o en tu comunidad jueces propios. Por eso se pone desesperado el poder político cuando los indígenas dicen nosotros tenemos nuestros jueces, o cuando organizan una cosa como la policía comunitaria del estado de Guerrero con un sistema judicial. Eso horroriza, porque imagínense qué significa de la destrucción de las bases del sistema político burgués, que consiste en qué? Consiste en que en que el Estado me da los derechos, le da los derechos al ciudadano, pero el ciudadano solamente los puede ejercer con los jueces del Estado, no con otros jueces inventados por allí. Esto es muy notable. Uno puede decir, ¿por qué se enojan tanto si los indígenas quieren tener sus jueces? Díganlo, ¿a quién molesta? Pero no, sí molestan. ¿A quién molestan? A la estructura política de la dominación burguesa. Bueno, lo cierto es que ahora tenemos derechos subjetivos, pero en algún momento, en la Revolución Francesa, por ejemplo, aparecieron como derechos del hombre, derechos humanos, decimos ahora nosotros. Pero esos derechos humanos son una expresión lingüística que coincide, es tomada de la estrategia lingüística del derecho subjetivo. Los derechos humanos son derechos subjetivos. Habría que pensar en este momento que el derecho subjetivo es aquello que nos hace ciudadanos y por tanto es la manera de estar en el mundo burgués. Nosotros somos ciudadanos y esa es la manera en que existimos en el mundo del poder burgués. Y no nos podemos salir de ahí. No podemos expresar nuestras ansiedades, nuestros deseos, en otra forma que en términos de derechos. ¿Por qué? Porque es la manera de estar en el mundo que tenemos los ciudadanos del mundo capitalista burgués. Aquí siempre cuento una anécdota real de una profesora que me contó lo siguiente. Mi hija insistió durante mucho tiempo que quería un gato. Yo quiero un gato. Yo quiero un gato, nada de gato. Yo quiero un gato, no gato. Aquí no hay gato, quiero un gato, no hay gato. Un buen día la nena viene de la escuela y la madre le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mientras le sirve la comida. ¿Qué hicieron hoy en la escuela? ¿Qué te enseñaron? Ah, bueno, vinieron los señores a hablarnos de los derechos humanos. Ah, caramba. ¿Y qué son los derechos humanos? Que todo niño tiene derecho a tener un gato. ¿Qué significa? Significa que en el momento en que la niña es socializada en el mundo de la estrategia lingüística del derecho subjetivo, la niña cambia su lenguaje, ya no dice quiero un gato, tengo derecho a un gato. Porque ve a la madre como el poder, y en el momento en que es socializada políticamente, siendo nenita, explicarle a un nene los derechos humanos implica explicarle que hay un poder, que hay jueces, que hay, ¿no? Implica explicarle todo esto. En el momento que es politizada, cambia su lenguaje. ¿Por qué cambia su lenguaje? Porque la han puesto en un discurso, en una estrategia lingüística, en la cual ella se ha convertido en sujeto de derechos subjetivos. Es una ciudadana que ahora le puede exigir al poder, que es su mamá, yo tengo derecho a tener un gato. Y cambia el discurso, ya no dice yo quiero. Entonces, esto es importante porque muestra por qué toda reivindicación política tiene cara jurídica. Si hay una manta que dice, un lema que tiene Zapata que dice tierra y libertad, él está diciendo tengo derecho a la tierra y tengo derecho a la libertad.
porque está inmerso, aunque él sea un revolucionario, está inmerso en la manera de ser, en el lenguaje, en el discurso propio de la modernidad. El discurso propio de la modernidad es el derecho subjetivo, es lo que nos hace ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora resulta que tenemos derechos humanos, decimos, pero estamos hablando en una ideología que nos posee, porque las ideologías no las tenemos, nos poseen, la ideología del derecho subjetivo. Y decimos que hay derechos humanos que están positivizados y algunos que no. Los derechos positivizados son los que están en la Constitución y en otras leyes. El derecho a la libertad de comercio, el derecho a la libertad de tránsito, un montón de derechos, una cantinela enorme de derechos que se reducen a uno solo. Repito, a ocurrir o recurrir al Estado para que el Estado solucione los problemas de la sociedad civil. El gran papá es el que soluciona los problemas. Y hay otros derechos que no están positivizados. Positivizados quiere decir que no hay ninguna ley que los proteja. Por ejemplo, no hay un auténtico derecho a la vivienda porque no hay leyes que protejan el derecho a la vivienda. Sin embargo, nosotros les llamamos derechos humanos, pero sabemos que no están positivizados. Y de aquí en adelante, toda aspiración popular, o individual también, lo tenemos que hablar en términos de derechos, y a eso le llamamos derechos humanos. Porque cuando hacemos una lista, a ver, los derechos humanos, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, ya creo que vamos como en el 50, ¿no? 60, 70, 80, ¿no? Derechos humanos. ¿Y por qué hay 70 y no 1500? No, que a lo mejor sí hay 1500 que van a ir desarrollándose en el discurso político. Pero son las aspiraciones de la gente. Cualquier tipo de aspiración nosotros la ponemos en términos de derecho. Y decimos, si el señor Slim puede tener un barquito amarrado en el muelle de Nueva York, yo también tengo ese derecho. Yo tengo derecho a tener un barquito. Bueno, esto es una simpleza, pero se trata de cuando las manifestaciones proletarias dicen tenemos derecho al pan, derecho a la comida, y eso no está en la Constitución. Pero estas reivindicaciones son dichas, son pensadas, son habladas en términos de derechos subjetivos. Tengo derechos humanos, le decimos, porque provienen según nosotros de la dignidad humana. Bueno, eso es pura bla bla. Lo cierto es que todas las aspiraciones las llamamos derechos humanos. Y entonces, aquí se da vuelta la tortilla en un salto mortal, porque el derecho subjetivo es una estrategia lingüística de poder, de dominación, ¿no? En la cual el dominado es el que aparece como no dominado, sino como ciudadano que recurre ante el Estado a reclamar sus derechos que en realidad previamente le han concedido. Pero ese derecho subjetivo, que comenzó siendo un fenómeno lingüístico de dominación, por un salto mortal, se convierte de pronto en subversivo, porque todo tipo de subversión se dice en términos de derechos subjetivos. Entonces los zapatistas dicen, tenemos derecho a la autonomía, tenemos derecho a la autodeterminación, y ingresan con armas y bagajes, ingresan al discurso burgués cuando dicen tenemos derecho a la autonomía, derecho a la autodeterminación, y lo dicen en términos de un lenguaje que es propio de una estrategia de dominación, pero en boca del subversivo zapatista el mismo lenguaje se convierte en un discurso subversivo. ¿Por qué subversivo? Porque subversivo en el buen sentido de la palabra, quiere subvertir el orden, ¿no? Que está abajo, ponerlo arriba. Entonces, digamos que la sociedad burguesa ha creado su propio monstruo cuando creó el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es un discurso, una estrategia lingüística de dominación, pero como nos constituye como ciudadanos, como individuos, y nos impone un cierto lenguaje, usamos ese mismo lenguaje para tirárselo al Estado y decirle tenemos derecho a esto, esto, esto y esto. A esto le llamo la función subversiva de los derechos humanos. Pero hay que tener en cuenta que mientras
hablamos en términos de derechos subjetivos, de derechos humanos como derechos subjetivos, porque nos hemos instalado en esta estrategia lingüística de dominación, tenemos que tener en cuenta que el derecho subjetivo se ejerce contra el Estado. Y el Estado en realidad es una máscara. Es una máscara que esconde detrás a fuerzas sociales, a clases sociales que son las dominantes. Pero la máscara llamada Estado hace que el que ejerce el derecho, el que enarbola las banderas del derecho subjetivo o el derecho humano subversivo, lo hace contra el Estado. Y lo hace contra el Estado porque el discurso del derecho subjetivo incluye al Estado. Pero si bajamos la máscara del Estado, detrás están las clases sociales. En realidad, cuando hablamos de derechos humanos subversivos, estamos suponiendo el Estado. Pero eso es lo que hace que la gente haga manifestaciones y vaya al Zócalo, donde no está ni siquiera el presidente, y no vaya a las lomas. Porque el oprimido, el proletario, ¿a qué va a ir al Zócalo? A que el presidente salga y le diga yo sí, le voy a hacer, ¿no? ¿A qué va a ir? Si no es a tomar el Zócalo, a escuchar un discurso. Pero el responsable no está ahí, el responsable está en las lomas, el responsable es la burguesía. De manera que siempre los derechos humanos, como implican al Estado, implican esta máscara que desconcierta. Porque las demandas sociales, las demandas proletarias, deben levantarse contra el Estado. Pero cuidado, porque si es nada más que contra el Estado, entonces queda protegido, detrás del Estado quedan protegidas las clases dominantes. Entonces, el lenguaje del derecho subjetivo, de los derechos humanos, tiene esta trampa, aun cuando sea subversivo, que implica al Estado, y el Estado está permitiendo el ocultamiento de las clases sociales, ¿no? Yo lo digo de esta manera, no hay que ir al Zócalo sino a las lomas. Pero cuando enarbolamos derechos humanos, siempre, como los derechos humanos son una extensión de los derechos subjetivos, siempre está el Estado. Entonces vamos al Zócalo y no a donde verdaderamente está el problema, que es el poder está no realmente en el Estado, sino en las clases sociales que dominan, claro, al Estado. Creo que ya me he extendido más de lo que me pidieron. Me gustaría saber que fui claro, que sirvió para algo. Sí. ¿Qué les parece? Bastante claro y creo que sirvió de mucho. De hecho, me interesaría hacer un par de preguntas. No sé, Sandra, si tú tienes alguna. ¿No? Entonces yo comienzo. Sin duda su charla es muy interesante y además es muy fuerte porque va al centro, al núcleo de la fundamentación de la modernidad política. Es decir, pensando en la modernidad política o en la constitución de la modernidad política supone al menos 4 elementos. Naturalismo, contractualismo, estos dos necesariamente para tratar de fundamentar la idea de autodeterminación y el derecho a la resistencia. Y sin embargo lo que usted nos está diciendo es, incluso en esta modernidad política el hombre difícilmente puede pensarse como un hombre libre, ¿no? A través de la ficción lingüística de la creación del derecho subjetivo. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿No será que en esta posibilidad de cuestionarlo todo, ¿no? esta oportunidad que se supone da la democracia, lo estoy pensando en términos postestructuralistas, no es que en realidad cualquiera de nosotros pueda ocupar el poder? No quiero parecer ingenuo, a mí me queda claro que el régimen democrático en realidad es un régimen que implica un pluralismo limitado. Que conflictos como podría ser el conflicto socialismo-capitalismo no se puede dar en un régimen democrático, porque necesariamente ese nivel de conflicto va más allá de las posibilidades de solución, no solo del régimen democrático, de la modernidad política incluso en general. Y sin embargo no será en esa capacidad, para lo que sí tenemos capacidades para elaborar la demanda, para elaborar esa demanda del yo tengo derecho a, independientemente de que el Estado me lo conceda o no. ¿No será ese el elemento constitutivo de la libertad pensada como autodeterminación? Bueno, si se quiere ver así, así es. Yo lo que digo es que el molde de los derechos subjetivos
aparenta otorgar libertad al ciudadano. La verdadera libertad del ciudadano está más bien en eso que tú dices, que es en la elaboración de nuevas demandas que se elaboran en términos de una estrategia lingüística, de un lenguaje, que es el derecho subjetivo. Pero efectivamente yo tengo la libertad de incluir muchas otras cosas detrás de la bandera de los derechos humanos, ¿no? Y en eso sí somos libres. La gran bandera tiene que ser a lo que tenemos derecho es a liquidar el Estado y a tomar el poder. A tomar el poder significa tomar el poder de las clases sociales. Entonces implica destruir el Estado. Eso es teoría comunista y anarquista vieja, ¿no? Esa es la idea. ¿Tenemos esa libertad de pensar esto? Sí, claro que la tenemos. Pero digamos que la vieja idea revolucionaria de la destrucción del Estado y la dictadura, porque era la idea de la dictadura sobre la burguesía dominante, eso se hace, digamos, violentando el corazón mismo de los derechos subjetivos, que era la aparición del Estado como árbitro que me da ciertos derechos y no otros, ¿no? O sea que la verdadera subversión en términos de derechos humanos consiste en la destrucción del fundamento de los derechos humanos, que es el Estado. Y en eso somos libres, sí, somos libres, y tan libres que esa doctrina existe, ¿no? Tenemos derecho a la destrucción del Estado y a la dictadura del proletario. Eso incluso era visto como un derecho de las mayorías, ¿no? Por Lenin, por ejemplo. Y tal como se encuentran ahora las cosas, ¿cuáles serían las posibilidades de emancipación del discurso de derechos humanos? Es un discurso de emancipación en el sentido que es un discurso atractivo, que cala en la ideología jurídica de todo el mundo, colectiva, que tiene prestigio. Que la idea del derecho, como la idea de la lógica, la idea de la ciencia, la idea del derecho tiene prestigio, es prestigiosa. La gente se siente actora de los procesos sociales en términos de derecho. Eso está bien, pero el derecho subjetivo implica el Estado. Eso es inevitable. La auténtica emancipación es el uso de los derechos humanos para digamos, la destrucción de aquello que impide la consecución de las demandas, ¿no? Lo que impide la consecución de las demandas es el Estado. Y eso en ese sentido es como usar la escalera para subir y tirar luego la escalera, ¿no? Puede ser que usemos los derechos humanos para concientizar, para entusiasmar a la gente, llevar las ideas revolucionarias, y en términos de derecho todo sea, pero el derecho tiene que ser incluir la destrucción de este Estado. Por supuesto que esto es un discurso subversivo, espero que no lo vea la policía, porque ya que se supone que esto implica la destrucción del Estado, de la policía, del ejército, de todas estas cosas. Por supuesto que no les gusta ni cinco el asunto, ¿no? Pero la emancipación tiene que ser, los derechos humanos en términos de emancipación son como la escalera que nos permite subir, pero luego hay que tirar la escalera, porque ya cuando estemos arriba estamos ya peleando por la destrucción del Estado. No es por meternos, no peleamos por sacar al presidente que está y poner otro presidente, eso no es ninguna emancipación. Empezamos por la destrucción de la máscara que le impide al pueblo a mirar al verdadero enemigo que está detrás de la máscara, que son las clases sociales, ¿no? La máscara es el derecho, el Estado. Es una concepción de Kelsen muy interesante que hay que estudiar. Y aquí están estudiados esto que he dicho en realidad ya está escrito en estos dos libritos y en el número 25 y 26 de Crítica Jurídica, que se compran aquí. No puedo decir el precio porque ni lo sé. Una última pregunta que me interesaría hacer. A fin de no tener una ola de bajas que me vengan fuerte a la maestría, en el sentido de que usted nos ha comentado, y me parece de forma muy clara, cuáles son los límites hacia arriba de los derechos humanos.
Durante mucho tiempo estos límites fueron muy estudiados y muy analizados, sobre todo por las corrientes de izquierda, que como consecuencia nos daba la impresión de que, en efecto, los derechos humanos no servían para hacer nuestra práctica o para pensar nuestra experiencia revolucionaria. Y sin embargo, después de las olas, sobre todo de dictaduras latinoamericanas de los 60, 70, 80, empezamos a encontrarle alguna posibilidad práctica a los derechos humanos. ¿Para qué sí sirven los derechos humanos en este momento? Las dictaduras sudamericanas, por lo menos a los juristas de los que yo formé parte, el grupo de juristas del que yo formé parte, nos enseñaron que el Estado social de derecho, o Estado de derecho como ahora se dice, sí tiene cierta utilidad, porque es como dicen muchos pensadores juristas españoles, ¿no? La Constitución, y hablar de la Constitución es hablar de los derechos fundamentales, la Constitución es un freno al poder omnímodo del capital cuando se convierte en poder pinochetista o al estilo del general Videla, ¿no? o de Bordaberry, en fin, de las dictaduras sudamericanas. Eso es cierto, en la lucha es importante. Cuando perdimos la posibilidad de ir a los jueces cuando era detenido un militante, compañero o no compañero nuestro, los abogados perdimos un montón, perdimos mucho, porque aún, por lo menos existía la posibilidad de ir a los jueces y a veces aparecía el compañero, o ir al juez inmediatamente implicaba que el juez tomara cartas en el asunto. Entonces la policía no tenía tiempo de torturarlo o matarlo. Y cuando desaparece toda posibilidad, porque incluso matan a los abogados, entonces perdemos. Y claro, en los últimos 70, estábamos hablando de que empezamos a hablar dictadura ni la del proletariado, decíamos, ¿no? Por más comunistas que fuéramos, dictadura ni la del proletariado. Ahora queremos la democracia burguesa, porque qué bonito que es la democracia burguesa. Bueno, han pasado 30 años. Desde que terminó la dictadura en Argentina, por lo menos, también la de Pinochet, y ahora estamos igual que antes, ¿no? El Estado de Derecho burgués no nos sirve. Los argentinos se siguen pauperizando, los chilenos también. Entonces los derechos, el hecho de tener Estado de Derecho es bastante limitado, ¿no? Sin embargo, cuando no lo hemos tenido, luchábamos por el regreso a las formas más burguesas del derecho subjetivo. Queremos que haya el juez ese al que tengo que ir a pedirle, ¿no? Queremos que lo haya. Y queremos que tenga fuerza el juez, porque le tenemos menos miedo al juez que al dictador, ¿no? Al Pinochet. Eso es absolutamente cierto. Pero rescatada medianamente la democracia burguesa, se comprueba que no sirve para nada. Y la mejor comprobación es que aquí en México, pero me parece que es universal, aquí nadie cree en nada. A ver, levante la mano el que crea en los ministerios públicos, levante la mano el que crea en los jueces, levante la mano el que crea en los políticos. Los políticos, ¿no? Las estructuras nadie cree en eso. Entonces, eso es porque no sirve. Porque la democracia burguesa no sirve. Y eso será muy lamentable, pero es así. Entonces, pero como eso es porque la tenemos, ¿no? Medio la tenemos, porque aquí en México desaparece la gente así, ¡puf! Como si se desvaneciera en el aire, ¿no? Eso no es ninguna novedad, ¿sabes? Está en los periódicos, no estoy diciendo nada subversivo. Entonces, pero los abogados dicen, tenemos alguna posibilidad con los jueces federales, con los jueces estaduales no, con los jueces federales sí. ¿Qué hay en eso? Una cierta necesidad de reivindicación de los abogados, por lo menos, de la democracia burguesa. Pero ellos saben muy bien que con eso no se soluciona el asunto. Si son abogados de pensamiento revolucionario, saben que con eso consiguen que no maten al compañero, pero que eso sea un camino a la emancipación, muy poca gente lo cree. Yo no. Bueno, por mi parte sería todo. Estos eran los elementos que me interesaba que pudieran charlar los chicos con usted. No sé si hay alguna cosa con que quiera finalizar o que yo haya olvidado o que sea importante remarcar. Yo, como siempre, como Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido. Bien, muchísimas gracias.